El título del mensaje lo coloqué como La necedad moderna espiritual. Y es porque hemos estado predicando acerca de la necedad de acuerdo con la Biblia. Este es el sermón número 3 de la necedad, que se enfoca en la tricotomía del ser humano. Es decir, prediqué sobre la necedad moderna en el cuerpo, la necedad moderna en el alma, y hoy nos toca la necedad moderna en el espíritu. Así nos creó Dios: alma, cuerpo y espíritu. Y quiero comenzar hablando de que Dios es el Padre de los espíritus. Génesis 2:7 dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Aquí queda claro que nuestro cuerpo físico, sin el aliento de Dios, sin ese soplo de vida en la nariz al sexto día, no tendría vida. Hay algo de Dios que nos hace abrir los ojos, que nos hace respirar y que nos hace movernos. No es simplemente el corazón bombeando sangre, no es simplemente actividad cerebral. Hay algo de Dios que sopló en nosotros, que hizo la diferencia y que trajo vida a nuestro ser. Es decir, lo que nos mantiene vivo a todos es una porción de Dios o del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Dicen de que cuando una persona muere, hay, creo que son 30 gramos que desaparecen del cuerpo. Algunos dicen que algo se sale del cuerpo cuando una persona expira. Una porción de Dios. En un disco que yo grabé hace años atrás, la canción principal se llamaba Soplo del Creador. Y es porque todos nosotros tenemos algo de que Dios sopló, que en una sala de emergencia, cuando expiramos, sale del cuerpo y queda solamente un cadáver. Que quizás en la carretera, en un accidente, va a salir porque nos tocó morir en la carretera. Pero algo sale del cuerpo, que es lo que Dios sopló en la nariz del ser humano, que es el aliento de vida y no tiene nada que ver con la mantención de órganos en el cuerpo. Ahora, ¿por qué nosotros debemos poner la lupa en nuestro espíritu, la tercera parte de nuestra tricotomía? Porque Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, Jesús mismo hablando, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y después en el Antiguo Testamento, cuando hubo una rebelión contra Moisés, Coré, un hombre se armó en contra de Moisés. Fíjese que Dios se enojó tanto y Moisés y Aarón tuvieron que intervenir, y fíjese la oración que hicieron en Números 16. Pero Moisés y Aarón se postraron rostro en tierra y dijeron: oh Dios, tú eres Dios de los espíritus. En otras, tú eres Padre de la creación, dice. Padre de toda la humanidad. Un solo hombre ha pecado y te vas a enojar con toda la comunidad. Esa misma parte o versículo en la versión NTV dice: pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y rogaron: oh Dios, tú eres el Dios que da aliento y a todas las criaturas. Ya no dijo tú eres el Dios de los espíritus, sino dice tú eres el Dios que da aliento, que sopla vida. Y la pregunta: ¿tienes que enojarte con todo el pueblo cuando solo un hombre peca? La Biblia, para dar a entender que Dios creó todo ser viviente, visible e invisible, usa las siguientes expresiones. Y recuerde que estamos enfocándonos en lo espiritual, en la existencia espiritual. La Biblia dice que Dios es el Padre de los espíritus, que Dios es Dios de toda la humanidad. Dice que Dios da aliento a todos. Dice que Él pone espíritu en toda carne viviente. Dice que Dios da vida a los hombres. Y dice que Dios da origen, o es el origen de toda vida. El problema es que la parte espiritual del hombre es la que no muere solamente si es que tenemos intimidad con Dios. El viernes estuvimos hablando sobre la intimidad y el título del mensaje era: sin intimidad todo muere. ¿Y qué sucedió en el Edén con Adán y Eva?
se perdió la intimidad de Dios con el ser humano, fue expulsado del huerto y comenzó la muerte espiritual. Al igual que una persona puede ser declarada muerta clínicamente y estar sobreviviendo solamente porque está conectado a una máquina de respiración artificial, que echa aire a los pulmones y lo saca. Clínicamente está muerta la persona, pero sigue conectada a una máquina y se dice que está en coma. Se dice que está muerto clínicamente, pero no está muerto en sí. Todo ser humano que no ha recibido a Jesús en su corazón como su creador, como su salvador, está en un estado de coma, en una muerte espiritual. Y solamente lo mantiene vivo esa máquina que se llama cuerpo. Al momento que esta máquina que lo hace respirar artificialmente se detiene, igual como en una clínica podría ser, en ese momento ya nada sostiene ese espíritu, y el espíritu, que es el aliento de vida, vuelve a su creador. En este estado de muerte espiritual o estado de coma, Pablo dice lo siguiente, Efesios 2:1: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. La versión NBV dice: antes de ser cristianos, ustedes estaban muertos para Dios a causa de sus delitos y pecados. Me gusta la versión PDT que dice: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. A ninguna persona que no es cristiana, es decir, una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón ni ha nacido de nuevo, le va a gustar que le digan: usted está muerta o usted está muerto. Yo quisiera pensar que todos los hermanos y hermanas que están acá ya recibieron a Jesucristo en su corazón y están vivos espiritualmente. Por eso siempre le digo, si se va a meter con una persona en noviazgo, en matrimonio, asegúrese que esté vivo. Dice: ¿pero cómo? Sí, porque puede despertar en la cama con un cadáver. Vivo de cuerpo, vivo de alma, pero muerto espiritualmente. Y no va a querer acompañarlo a la iglesia. No va a querer criar a los hijos con principios bíblicos eternos. No va a tener sentido lo que dice la Biblia. Va a cuestionar la iglesia, va a cuestionar los pastores, va a cuestionar los ministros, va a cuestionar todo porque está muerto en esa área. No le da valor ni importancia al creador del universo, de la tierra y de todo ser viviente. Es decir, una persona puede funcionar corporalmente, se puede mover, almáticamente, tiene emociones, siente, hace lo que quiere, hace lo que le gusta, pero su espíritu está en estado de coma. A eso se refiere la palabra cuando dice: ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Su parte espiritual estaba muerta hasta que la palabra los despertó. Por eso la palabra dice constantemente: despiértate tú que duermes, y te alumbrará el sol de justicia, que es Cristo. Lamentablemente todos seremos desconectados de la máquina que se llama cuerpo. Algunos serán desconectados antes que otros. Algunos llegarán a los 80, si son fuertes, dice la palabra. Algunos quizás no podremos pasar los 70 o mucho antes. Pero todos seremos desconectados de esta máquina que se llama cuerpo, que nos hace estar recibiendo aire y nos mantiene vivos aquí en la tierra. ¿Y qué va a pasar cuando nos desconectemos? Dios puso el aliento de vida en nosotros, y sin ese aliento de vida nosotros vamos al sepulcro. Y nuestra alma se debe presentar ante el Creador. Ahora, ¿cuál es la buena noticia de todo esto? Precisamente lo que leímos al principio, y es que tenemos un Padre de los espíritus, es decir, un Padre que creó la parte que nos da vida. Qué triste sería que no tuviéramos Padre, pero sí tenemos Padre, que es el Padre de los espíritus. Por eso tiene sentido lo que dijo Jesús. Jesús vino para que saliéramos de ese estado de coma. Y en Juan 10:10 Él dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A qué vida se refería esa? A la que estaba en estado de coma.
No me hable de mensaje o doctrina de la prosperidad, porque Dios no trae a nadie para hacerlo rico. Es más, Él mismo dijo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Él decidió vivir una vida austera porque decidió mostrar la parte importante que era lo espiritual. Podría haber nacido en cuna de rey, pero decidió nacer en un establo hediondo animal. También Juan 7 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué las personas dicen que sienten a Dios? No sé si ha escuchado, dice, sentí al Señor hoy en el servicio, o estaba orando en la semana y sentí al Señor. ¿Qué es lo que sucede que hace que se quebranten hombres y mujeres y lloren? Porque para un hombre llorar delante de la presencia del Señor no es debilidad, sino que es evidencia de que su Creador lo está tocando. ¿Qué sucede? Que muchas veces cuando la palabra está siendo predicada o expuesta, hombres y mujeres comienzan a quebrantarse en su interior, comienzan a ser confrontados. Es como una espada que está saliendo del frente y atraviesa el alma hasta lo más profundo y confronta la realidad de cada uno. Es porque Jesús dejó el Espíritu de Dios para acompañar a cada cristiano verdadero. Él no nos dejó huérfanos. Él ascendió al Padre. Pero el Espíritu de Dios es Dios en la tierra. Dios es uno, un ser en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu. En el Antiguo Testamento se revela al ser humano como el Padre, creador. En el Nuevo Testamento se revela como el Hijo. Y al ascender Jesús queda en la tierra revelado como el Espíritu Santo. A Él le plació presentarse así. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros lo espiritual, el Espíritu de Dios. Esa parte que una religión y que una fe no te pueden dar. Una religión y una fe te puede dar conocimiento, te puede hacer creer en una persona, te puede dar un dogma, te puede dar una doctrina, pero solamente el Espíritu lo puede dar el Padre de los Espíritus, que es Dios. Por eso Él está diciendo, ustedes se diferenciarán a toda religión porque yo les voy a enviar poder a través de la presencia de mi Espíritu, que se conectará con su Espíritu y ya no estarán muertos, sino que serán guiados, serán exhortados, estaré con ustedes. Y Jesús aclara lo que sucedería. En Juan 14:17 dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Mire qué interesante. Hay personas que no tienen la parte espiritual viva, sino que están muertos en estado de coma, que no pueden entender lo que está pasando en la iglesia o en una persona que está viva espiritualmente. Los llaman locura, los llaman adicción, fanatismo. Pero la palabra a través de los labios de Jesús mismo está diciendo, el mundo no puede recibir el Espíritu porque no lo busca ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes cuando Él ascienda. Amada iglesia de Cristo, Jesús vino a una cosa, que restaurar nuestra vida espiritual, para que por medio de esa restauración espiritual nuestra alma tenga un destino eterno con Él. A Dios no le interesa cuánto hemos fallado, ni cuánto iremos a fallar mañana. A Dios le interesa que nos preocupemos de salir del estado de coma espiritual,
de ese estado que nos mantiene conectados a una máquina que simplemente nos hace respirar, los pulmones quizás. Pero hay más que eso. Hay vida en abundancia espiritual para los que le piden al Señor que los despierte o se dejan despertar por el Espíritu que acompaña cada predicación, cada cántico de adoración, cada cántico de alabanza. En cada enseñanza de Jesús, nosotros podemos conectarnos con el Espíritu si es que le creemos a sus palabras. El señorío de Jesús debe estar por sobre nosotros, por sobre nuestros deseos, por sobre nuestros pensamientos y por sobre nuestras opiniones. El cristiano no opina lo que cree que es verdad. El cristiano debe opinar de acuerdo a la verdad que la Biblia llama verdad. No es que a mí me parece que algo debe ser así, sino debe ser qué dice la palabra, qué dice Dios a través de su palabra. Y como consecuencia de buscar a su Padre, nosotros comenzamos a vivir y tener una vida espiritual que los demás no van a entender. No pretenda que un amigo entienda por qué usted ama a Dios, porque él no ve, ni siente, ni puede experimentar lo que usted ha comenzado a sentir en vida. El que no ve lo espiritual lo va a experimentar cuando su corazón se detenga, cuando su cerebro ya no tenga actividad cerebral. Ahí va a entrar de golpe al mundo espiritual. La parábola habla del hijo pródigo. ¿Cuántos han escuchado la parábola del hijo pródigo? Gloria a Dios. Y esta se narra en Lucas 15. Y hay un simbolismo porque un hijo decide apartarse y dejar la casa de su padre. Y como consecuencia decide irse a vivir muy, muy lejos. Y al irse a vivir a otro país, dicen otras versiones, se le acabó todo el dinero y después se da cuenta que necesita volver al padre. Pero esto sucede después de malgastarlo todo y quedar alimentando cerdos. El hijo entra en razón cuando en otro país la única chamba que tenía era alimentar cerdos. Y vuelve en sí y dice: ¿qué estoy haciendo acá? Si en la casa de mi padre hasta los jornaleros viven mejor que yo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, hazme uno de tus jornaleros. Quiere ir a buscar chamba del papá. Al llegar a la casa, la parte de la chamba no la dice, si usted lee el texto, porque el padre lo interrumpe y el padre simplemente lo abraza. Y cuando él vuelve, el padre dice algo que es clave y que muchos no se dan cuenta. El padre se alegra tanto que su hijo haya vuelto y decide hacer una fiesta. Pero el hermano mayor se enojó porque le hizo fiesta al hijo menor que había malgastado todo y se enojó mucho. Y fíjese lo que le contesta el padre. Lucas 15. El padre entonces le dijo al mayor: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Si leemos textualmente la parábola, esto está errado porque el hijo nunca murió. Y está errado también porque el hijo no estaba perdido, él mismo supo el camino de vuelta. Él dijo: me levantaré, iré a mi padre, y llegó a la casita. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La parábola se refiere a todos los hijos del Padre de los espíritus que después del Edén, o sea, de salir del estado original que cayeron, fuimos alejados del Padre espiritualmente. Esta parábola usa recursos de simbolismos. Pero cada vez que un hijo vuelve a casa del Padre, se produce una resurrección o un nuevo nacimiento. Eso es lo que está enfocando Jesucristo. Está utilizando elementos de una historia, una narrativa, para hablar de cosas más profundas. Juan 3:3 dice:
Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hablándole a Nicodemo. Y después Jesús aclara totalmente que lo que involucra una resurrección o un nacimiento nuevo es algo espiritual. Juan 3:5 dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando el padre dice al hijo mayor: tu hermano menor estaba muerto y ha resucitado, ¿a qué se refería? Se refería al proceso en que nosotros volvemos a nacer espiritualmente después de andar alimentando cerdos. Amada iglesia, lo más importante en la vida no es lograr tener una casa, aunque eso puede ser una gran bendición. Lo más importante en la vida ni siquiera es lograr un título universitario, porque muchos profesionales están ardiendo en el infierno en cada generación. Científicos que despreciaron al Creador y solamente exaltaron la creación, lo dice la palabra. ¿Qué es lo que puede darnos felicidad y consolidarnos en esta vida? ¿La parte económica, la parte emocional en nuestra alma? ¿O despertar espiritualmente de ese estado de coma? Y volver a tener un Padre de nuestro espíritu, que nuestro espíritu se conecte con su Padre. Es decir, decidir volver a casa. Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran, o sea, los que se conectan con Él, solamente pueden conectarse en espíritu. Solamente a través del nuevo nacimiento en espíritu, que es aceptar a Cristo como Salvador personal y entregarle el corazón. Solamente a través del bautismo en agua, que es lo que evidencia que tomé esa decisión. Y solamente a través de la oración, que puede involucrar también alabar, adorar. Solamente a través de esos elementos nosotros comenzamos a tener una vida espiritual. O sea, ¿cuál es el camino de una vida en el espíritu? Nuevo nacimiento, bautismo en agua y una vida de oración que incluye adoración y alabanza a Dios. Pero ¿qué es lo terrible? ¿Qué es lo que ignoramos los cristianos? Es que la Biblia nos advierte que nosotros mismos podemos apagar el espíritu aún después de que éste se había avivado. Primera de Tesalonicenses 5 dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, la oración comienza con mucho agradecimiento. Pero no queda ahí. Después dice: no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu, en otras versiones se traduce como: no detengan la obra del espíritu en ustedes. No apaguen el fuego de Dios, lo espiritual. No alejen de ustedes al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo se aleja de uno. No apaguen el fuego del Espíritu. O sea, hay algo que está ardiendo dentro de nosotros. Por eso Pablo le aconseja al joven pastor Timoteo en 2 Timoteo 1: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso el consejo para la iglesia, esta amada iglesia de Cristo, el día del Padre es el siguiente: amada iglesia, adora al Padre de tu espíritu. Adora al Creador de tu espíritu. Temamos a quien puede arrojar nuestra alma al infierno, en vez de temerle a quien nos puede hacer algo en vida a nuestro cuerpo, que igual va a morir. Pero es un temor reverente, no es un temor de un miedo que nos aleja, sino es un temor reverencial que nos acerca a Él en servicio, en humillación, en oración. Que no nos dé vergüenza levantar nuestras manos frente a quien sopló vida espiritual en nosotros. A mí me ha confrontado el Señor hasta para orar en McDonald's por una mentada hamburguesa. Y he llegado a la conclusión, gracias a Dios, muchos años atrás,
de que me vale que me esté mirando, porque yo estoy dándole gracias al Padre de mi espíritu, el que sopló aliento de vida. En un segundo nuestro corazón se puede detener. Ni por muy jóvenes y saludables que seamos, aún los jugadores de fútbol mueren en la cancha. Estamos a un suspiro de ser desconectados de la máquina que nos está haciendo respirar artificialmente. Pero el espíritu que tenemos de Dios está buscando conectarse y está diciendo: Abba, Padre, papito lindo, ¿dónde estás? Pero nuestra carne siempre vive diciéndole: cállate, yo estoy primero. Lo que la carne quiera es lo que voy a hacer. Por eso Salmo 156 dice algo tan lindo. El salmista dice: todo lo que respira alabe ¿a quién? Al Creador que dio vida, a Jehová. Aleluya, dice. Amada iglesia, usted está respirando, chequéese, colóquese la mano al frente. ¿Por qué entonces no alabamos? Somos tan nuestro intelecto es tan alto que supera a Dios. Nuestra lógica es tan alto que supera al Creador. Cada generación, llamemos la generación de 80 años, desde que se fue Jesucristo, ascendió y dijo el Espíritu Santo, ha tenido que enfrentar lo mismo. ¿Me quedo con lo que aprendo intelectualmente y me voy a la tumba con eso? ¿O decido creerle la palabra del Señor? ¿Me quedo con mi propia opinión? Dice la palabra: no seas sabio en tu propia opinión. Pero muchos de nosotros, por el hecho de que no vemos nuestro espíritu, esos 30 gramos que desaparecen en la sala de emergencia, decidimos vivir enfocándonos en el cuerpo y en nuestra alma, que son las emociones. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Cada vez que paso por un cementerio, me pregunto si estos volvieran a respirar, ¿ahora decidirían alabar a Dios? ¿O volverían a su rutina? ¿Volverían a su vicio? ¿Volverían a su adicción? ¿O volverían a su familia? A la rutina familiar, porque la familia se transforma en una rutina. Dios creó todo. Dios creó el matrimonio. Y nosotros dejamos fuera a nuestro Padre que nos dio espíritu, que nos dio el aliento de vida. Y cuando nos vamos a la tumba no nos acompaña ninguna esposa. Decía una mujer que acababa de enviudar y estaban enterrando a su esposo y estaban bajando el féretro y decía: ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Yo me quiero ir contigo, mi amor. Y gritaba desconsolada y el féretro bajaba. ¿Y qué no pasa? Que ella se cayó al hoyo, arriba del féretro, y de abajo gritaba: sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Y lo de arriba: pero si no decía que quería irse con él. No le crea al amor de nadie, porque nadie va a superar el amor de nuestro Creador, que descendió desde el cielo a la tierra a dar su vida para que usted y yo podamos resucitar. Esa es la diferencia del Evangelio de Cristo. El Creador, el Alfa y la Omega, quien hizo el universo, le dio chamba a la NASA, viene a la tierra, que es creación de Él, enseña cómo vivir y utiliza 2 árboles de su creación para que hagan una cruz, lo claven allí, lo maten físicamente y al tercer día venga a decir: yuju, 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 yuju. Así a ustedes les va a pasar si creen en mí. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza del cristiano. No pongamos nuestra esperanza prioritaria en un hombre. No pongamos nuestra esperanza prioritaria en una mujer. No pongamos nuestra importancia de vida, nuestra razón de vida en los hijos. Todo eso es un regalo de Dios. Muy lindo, muy chévere, pero hay un creador por sobre todo eso, que es el Padre de los espíritus, que Él puso en cada persona y que está conectado a una máquina que se llama pulmón. Pero esa máquina se va a detener y vamos a tener que dar cuenta de nuestro Padre. Y segundo,
Aléjate de los cerdos. Mi hermano, aléjate de los cerdos. En la parábola del hijo pródigo, ya vimos de que Jesús utilizó simbolismos para dar a entender algo mucho más profundo de lo que leemos. En eso consiste una parábola. Lucas 15 dice: cuando ya lo había gastado todo, ¿quién? El pródigo, el hijo. Sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Vimos que cuando el padre declara que su hijo estaba muerto y había vuelto a vivir, se refiere a que estaba muerto espiritualmente, no corporalmente. Se refiere a que el espíritu estaba en coma, muerte clínica, pero al acercarse y volver a casa del Padre, que es lo que hacemos nosotros al recibir a Cristo, algo se enciende otra vez. Y los demás dicen: está loco. Pero al momento que se desconecte la máquina, vamos a ver quién estaba loco. Ahora aquí hay otro simbolismo. Y creo que este simbolismo es ignorado. ¿Cuántos conocen la parábola del hijo pródigo desde antes? Gloria a Dios porque la han escuchado. Este simbolismo es importante porque Jesús mismo decidió utilizarlo en la parábola. Y es porque en la cultura judía, el cerdo era el animal más inmundo. Inmundo. No se podía comer. Pero aparte de eso, era el más inmundo. Eso trae un eco cuando Jesús echa fuera una legión de demonios y los demonios le piden irse a los cerdos. Y Dios les dice: está bien, váyanse a los cerdos. Los cerdos ya son inmundos. No lo come mi pueblo. Vayan para allá. Jesús introduce el tema de los cerdos en la parábola para mencionar que existe una vida espiritual demoníaca. Existe una vida espiritual que es sucia, que es aborrecible por Dios. Estos son espíritus inmundos. Estas son las prácticas espirituales que Dios aborrece. Y lamentablemente el hijo pródigo llegó al estado de tener que lidiar con cerdos. Ahora, ¿qué representa eso? Si esto es una alegoría de Jesús, ¿qué representan los cerdos para nosotros que también estuvimos fuera de casa? ¿Por qué el hijo pródigo al marcharse de la casa tiene que terminar entreteniendo y alimentando a los cerdos? Amada iglesia, aquí es donde llegamos a la necedad moderna espiritual. Dios es el creador de todo y de todos y de lo visible y de lo invisible. No lo digo yo. Colosenses 1:15 dice: Cristo es la imagen visible de Dios, porque Dios es espíritu, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En Él, en Jesús, Dios creó todo lo que había en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él, de Jesús, y para Él, ¿quién? Para Jesús. Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo el orden. Qué errados estamos nosotros cuando miramos a Jesús como el baby Jesus. Porque el movimiento de rotación en el eje terrestre está ordenado por Jesucristo. Que los planetas giren alrededor del Sol está ordenado por Jesucristo. Él mantiene el orden en el universo. Porque Él lo decide, la Tierra flota en el universo con leyes especiales astronómicas de Jesús.
Porque Él decide, ningún meteorito llega a impactar a la tierra para que nosotros muramos antes del tiempo señalado. Porque Él lo decide, hay gravedad y no somos como todos los otros planetas. Andaríamos flotando en el espacio. ¿Qué huele? ¿A qué hora nos juntamos? Todo está en orden. Porque Él lo quiso, creó al hombre y la mujer y los bendijo y le dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgarla. Porque Él existe, hay un orden de estaciones, hay un movimiento de los astros, que todo beneficia la vida para el hombre porque Él existe. Amada iglesia, pero porque Él existe, debemos saber que Él también creó todos los espíritus. Y hay un mundo espiritual caído que se dice o se entiende que es la tercera parte del cielo que se fue en rebelión contra Dios. Santiago 1 dice: así que aparten de su vida todo lo malo y lo sucio, los cerdos, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tienen el poder para salvar su alma. O sea, el despertar espiritual permite que se salve nuestra alma. La muerte espiritual condena nuestra alma en el momento que se desconecte de la máquina que la mantiene respirando. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre el mundo espiritual que está prohibido para los cristianos? Efesios 2 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Habla de la muerte espiritual. Estaban vivitos y coleando, pero muertos espiritualmente, como usted y yo. ¿Se acuerda cuando pecábamos? Más que ahora. Verso 2: en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Aquí cambia la cosa. Nos está diciendo que nosotros andamos en esas andanzas no necesariamente por voluntad propia o por dirección propia o por influencia propia, sino que habían poderes sobre ese medio ambiente, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires. ¿A poco? Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Dios es el Padre de los espíritus, el que da aliento de vida. Pero Él también creó otros espíritus que no tienen cuerpo, que buscan hacer caer al ser humano desde el huerto del Edén. El verso 2 nos dice que hay espíritus que gobiernan el ambiente o la cultura de cada generación. Y nos dice que estos espíritus ejercen poder al punto que nos hacen desobedecer lo que la palabra nos enseña que hagamos. Nos hacen creer algo diferente a lo que la palabra nos dice que creamos. Si hay algo que Dios desde el principio dejó en claro, es que no debemos acercarnos ni obedecer a ninguna voz del mundo espiritual caído. El acercarse al espiritismo en cualquier tipo de práctica es una traición a nuestro Dios. Es una puñalada en la espalda. Es decir, Dios es todo amor, es todo misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo, y lo sabemos de memoria, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo, qué amor, qué amoroso y misericordioso. Pero hay un pero. Mientras nosotros lo busquemos a Él, lo encontramos a Él. Pero si nosotros buscamos a otros espíritus, vamos a encontrarlos también. Desde el momento que buscamos o consultamos espíritus caídos o demonios, Dios trae juicio severo sobre los que se acercan a esos cerdos. Le pido toda su atención. Levítico 20:27 dice: el hombre o la mujer que consulten espíritus de muertos o se entreguen a la adivinación han de morir.
serán apedreados y su sangre caerá sobre ellos. Alguno dirá: ay, pastor, pero qué violento es Dios, qué severo. ¿Cómo Él está auspiciando el asesinato? Lo que sucede es que en ese tiempo estas prácticas espiritistas involucraban muertes y sacrificios de personas. No habían leyes como las constituciones que tenemos hoy que velan por derechos de vida de cada ser humano. El único pueblo que tenía una ley que respetaba la vida era el pueblo de Israel, porque tenía un Dios que da vida, el Padre de los Espíritus. Pero todos los otros pueblos, los que practicaban estas cosas, los que tenían miles de dioses, que eran demonios manifestándose, practicaban una vida barbárica, se comportaban como animales. Por ejemplo, Deuteronomio 18 dice: no sacrifiques a tus hijos e hijas en el fuego de tus altares. Mira lo que andaban haciendo. Y con ellos Dios tenía que bregar y levantar un pueblo santo, con la mentalidad en los pueblos de que era normal quemar a su hijo y su hija. Total, se lo ofrezco a un Dios, Moloc. Me va a ir bien porque estoy quemando a mi hijo o mi hija. No permitas que nadie practique la adivinación, ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. Hablando el Señor Jesús, el Dios en el Antiguo Testamento. No permitas que nadie practique la hechicería, ni trate de hacerle brujería a la gente. Y no permitas que nadie consulte a fantasmas o a espíritus, ni que sea espiritista. Todos los que practican eso son abominables al Señor tu Dios. El Señor tu Dios está expulsando a esas naciones de esta tierra debido a sus actos perversos. Esos eran otros tiempos. Ahora alguno dirá: ahora somos más civilizados. Ahora ya no es necesario matar a nadie. Ni hay cultos que andan matando a nadie. Solamente gatitos y gallos por ahí. ¿Por qué Dios tenía que ser radical en ese tiempo? Era porque de no ser así, se seguía derramando sangre inocente. Y desde que Abel fue muerto por Caín, la sangre del inocente clama a Dios desde la tierra. Entonces, ¿cuáles son las prácticas que el Padre de los Espíritus, o sea, el que nos da aliento de vida, prohíbe? ¿Cuáles son las prácticas espirituales prohibidas para los que tienen una vida espiritual con su Creador? Uno es el ocultismo, la magia blanca o magia negra. Como me dijo años atrás una hermana: no, yo hice eso por magia blanca, porque quería saber cierta cosa, por eso le pagué a esos chamanes. Pero yo abrí la Biblia y el Señor me habló para hacer eso, me dijo. En esta iglesia hay cero tolerancia con brujería y con magia de cualquier color. Arrepiéntase o arda en el infierno. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Que debemos alejarnos porque es abominación para Él. Hechizos, conjuros, encantamientos, amarres, trabajitos para aquí, para allá, para que vuelva, para que se vaya. Eso no es de Dios, eso es de la creación caída de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Que ni nos acerquemos a ese mundo espiritual. Sesiones de orgías sexuales, homosexualismo, lesbianismo. Levítico 18 dice: no te echarás con varón como mujer. O sea, la homosexualidad es abominación. Verso 23: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Eso es perversión. Eso se llama zoofilia. Y hace poco, unos años atrás, cerraron un lugar en Woodinville que practicaba la zoofilia pagada. Entonces, ¿qué otras prácticas el Padre de los Espíritus, nuestro Padre, nos prohíbe? El satanismo, que significa adorar o exaltar cualquier tipo de demonio
por sobre su creador. El único lugar que tiene Satanás es debajo de la planta de nuestros pies mientras nosotros nos sometemos a Dios. Resistid al diablo y someteos a Dios. Esa es la forma en que uno hace guerra espiritual. Demostremos que amamos a Dios buscándolo y obedeciendo sus mandamientos, acercándonos a una vida íntima con Él. ¿Qué es lo que pide el Padre en los Espíritus? Que no hagamos, que no nos acerquemos a la astrología para obtener información del pasado o del presente o del futuro. Y quiero notar, no dije astronomía, dije astrología. Hay una diferencia. La astronomía estudian el universo de forma científica. La astrología estudia los astros para interpretar lo que está pasándole a uno en el pasado, el presente y el futuro. No debemos acercarnos a ningún tipo de carta astral. No debemos andar tomando en serio los horóscopos. No debemos acercarnos a la ouija. ¿Por qué todo esto, pastor? ¿Por qué está hablando? Porque el tema de hoy es la necedad moderna espiritual. Isaías 47:13 dice: tanto consejo recibido te ha cansado. ¿Dónde están tus astrólogos? Esos que miran a las estrellas y hacen predicciones todos los meses. Que den la cara y te salven de lo que te depara el futuro. Habla el creador del universo y de todo ser viviente, visible e invisible. Amada iglesia, al igual que el hijo pródigo terminó alimentando cerdos, cada persona que le da la espalda a Dios, cada persona que le da la espalda al creador del universo, al que pone en marcha hasta lo más mínimo, hasta el ADN lo programa el Señor, hasta el núcleo, hasta lo más pequeño que la ciencia puede ver, Él lo ordena y lo mantiene y lo sustenta. Cada vez que le damos la espalda a eso, la Biblia nos dice que Él nos va a dar la espalda a nosotros y las consecuencias van a ser severas. Porque Él va a dejar que nos vayamos en esa dirección. Por allá quiere ir, dele mi hijo, dele mi hija. Usted me traiciona a mí, que soy el creador, pásele. Hechos 7:42 dice: pero Dios les volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas: casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? 40 años el pueblo de Israel en el desierto, y ellos venían con la mentalidad espiritista de Egipto. No le hacían ofrenda a Dios, sino que seguían pensando hasta en la comida de Egipto. Se demoró un poquito Moisés, hicieron un becerro de oro y empezaron a hacer orgías alrededor del becerro. Le faltó un discipulado bien intenso al pueblo de Israel. Porque qué cosa más terrible es que el corazón de nuestro Creador sea dañado por nuestra estupidez de acercarnos a seres espirituales caídos. Jehová reprenda, Jehová nos aparte de ese tipo de pensamiento y entendamos que no hay nada más valioso en esta vida que poder estar unidos íntimamente a nivel espiritual con nuestro Creador. Buscad primero las cosas de arriba, no las de la tierra. Conéctense conmigo, entren a su cuarto privado y ahí desháganse en oración. Boten toda su ansiedad, boten todo su estrés, porque yo soy el Padre que ve en el cuarto privado. Porque tu Padre que ve en lo privado te recompensará en público. ¿Tenemos Padre o no tenemos Padre? ¿Cuántos le quieren dar ese aplauso en el Día del Padre al Creador del universo, de la tierra, de todo ser viviente, de lo visible e invisible, pero por sobre todo, el único que ha soplado aliento de vida en nosotros? A mí me encanta que mi esposa me sople en la cara, pero nunca me da más vida. No se hagan. El único que mantiene mi cuerpo caminando y no en un cementerio descomponiéndose es lo que dice el Salmo 150. Todo lo que respira alabe a Jehová.
Todo lo que respira, alabe y busque a Jehová. Todo lo que respira, disfrute lo que Dios le da, pero alabe al Señor. Todo lo que respira, clame a Dios. Todo lo que respira, exalte a Dios. ¿Qué hacemos con el enemigo de Dios, el mundo espiritual? Si es enemigo de Dios, es mi enemigo. Alguno puede decir, pero yo no participo en ningún culto satánico, ni tampoco en ninguna manifestación espiritual, ni nada de eso. Quizás eso es verdad en apariencia, pero este versículo, el que acabamos de leer, nos dice que nuestras ofrendas demuestran a quién estamos adorando. El pueblo de Israel no ofreció ofrendas por 40 años a Dios, pero sí ofrecía para dioses o diosesillos. ¿Qué quiere decir esto? Amada iglesia, ¿a qué o a quién dedicamos nuestro tiempo, ofrendamos nuestro tiempo? Dios bendiga a cada uno de ustedes porque evidencian de que están ofrendando su tiempo un día domingo acá. Mientras otros podrían estar ahí mirando el partido de sus hijos, en la playa, no metiéndose porque es muy fría, en un asado, en una comida, celebrando cumpleaños que se organizan justo a la hora del servicio. ¿Quién sabe? Pero usted está acá. Pero hay otro. ¿A qué o a quién dedicamos nuestros recursos económicos? Dios dice, yo soy el dueño del oro y la plata, pero dispuesto a probar el corazón de cada uno para ver dónde está su corazón. Y la iglesia existe por pocos que aman a Dios por sobre todas las cosas. Ahí se lo dejo. ¿En qué gastamos nuestras energías? Eso es una ofrenda. Yo a mis 22 años, a mis 46 años, ya lo dije, no me importa. Voy a jugar el día jueves fútbol y me tomo 3 días en recuperar mis energías del cuerpo. Nuestra energía es limitada. Nuestra energía tiene fecha de expiración y hay que usarla sabiamente. ¿Cuántos de nosotros estamos sirviendo a Dios con nuestras energías? ¿O estamos esperando que la enfermedad llegue y nos declaren una enfermedad crónica para pedirle al pastor que ore por nosotros y nos coloque en la lista de oración? Cuando ya el riñón nos falle, cuando los pulmones fallen, cuando los intestinos ya no procesen la comida, cuando las piernas ya no respondan. ¿Qué estamos esperando para ofrendar a Dios? Nuestra juventud. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Todo lo que respira, alabe al Señor. Reprenda espíritu de viejo y diga, yo respiro y alabo al Señor. Y si me voy a ir, me voy cantándole al Señor. En un quirófano, recuérdese de la canción al Señor que más le gustaba y pase el umbral de la vida física a la vida espiritual con una canción. Elija su canción desde ya. Elija su versículo bíblico. Ponga su mente en las cosas espirituales. ¿Qué versículo de la Biblia va a decir en el quirófano? Tenga un versículo preparado cuando sienta que la máquina que marca el corazón, tip, 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 tip. ¿Cuál es el versículo? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. For real. Ahí usted ya está yendo a la casa del Señor. Y mándese una movidita. Yo me alegre. ¿Por qué vamos a entrar triste al cielo si ya la hicimos? Aquí estamos tristes porque nuestro cuerpo todos los días nos presenta tentaciones. Y si es que caímos, andamos pidiéndole al abogado que tenemos con el Padre que nos ayude. Pero cuando morimos, guarde la mejor adoración. Guarde el mejor momento espiritual que ha tenido. Derrame la lágrima más linda que ha tenido en la presencia del Señor en el momento que sienta que su alma está saliendo de su cuerpo, y conéctese a lo espiritual, porque eso es lo que nos espera después. Un mundo donde Dios enjugará toda lágrima.
Un mundo donde Él es el sol que nos alumbra. Ay, ya se volvió loco el pastor, ya está hablando tonteras. Whatever. Esta es una iglesia que se basa en la palabra del Señor. Y de aquí a 80 años ninguno de nosotros estará acá. Porque los niños están allá. No estoy mintiendo, de aquí a 80 años, todos los que están al frente mío, estaremos todos en el otro lado. Y yo quiero hacer un servicio delante del Señor con Iglesia Creekside al lado, diciendo, sí se pudo, aquí estamos todos juntos, valió la pena. No importa si no compraste casa, no importa si no alcanzaste tus metas. La meta más grande es estar con el Padre de mi espíritu, quien sostiene mi alma, quien le da propósito a mi vida y quien va a resucitar mi cuerpo, al igual que resucitó a Jesús. Qué lindo y entretenido es nuestro Dios. La vida me ofrece decaimiento físico. La vida me ofrece una mente que se va apagando de a poco. No se enojen si se me olviden las cosas que me dicen, hermano. Con suerte recuerdo los nombres yo. La vida de ser delantero en el fútbol, ahora estoy de defensa. Y al rato voy a estar con el agua fuera. Esa es la vida, es como un suspiro. Es como la hierba del campo, dice la palabra, que hoy está tan linda y mañana se marchitó. La flor que, uy, qué linda se ve en el espejo la hermana, el hermano. Y al rato, la flor se cayó. Se marchitó. Mi hermano, hay una vida espiritual que vale más que el alma y que el cuerpo, porque la vida espiritual mantiene nuestra alma y nuestro cuerpo. Es el espíritu que se conecta con Dios, que dice, wake up. Cuando estamos cansados físicamente y no queremos hacer algo, el Espíritu nos dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es el Espíritu y la conexión espiritual que tenemos con Dios que le dice al alma almática, a los sentimientos, cuando no han engañado, traicionado, no abandonó el peor en nada, el príncipe valiente, el rey azul, no, el príncipe azul, y nosotros no queremos levantarnos de la cama, no queremos hacer nada. En cambio el Espíritu dice, ay, córtala, hombre, córtala, mujer, levántate, adora a tu Dios. Él creó a ella, a él, pero también creó millones de hombres y mujeres. ¿Piensas que Él no te puede dar otro? ¿Ah? Tú piensas de que eres desechado y eres lo más bajo, cuando Dios te dice, tú eres lo que más amo, lo más importante, por eso, por ti di mi vida. Ah, pero si usted no quiere tener una vida espiritual, aguántese. Que su cuerpo dicte el ritmo, que su corazoncito dicte el ritmo. Pero la iglesia funciona en el espíritu. Adoramos en espíritu, cantamos en espíritu, y lo que no entendemos lo sometemos al espíritu también. Pónganse de pie, amada iglesia, por favor.